De acuerdo. Bueno, perfecto. Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a el ciclo de conferencias, de charlas, ¿sí?, del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de la localidad de Remedio de Escalada, instituto que es filial del Instituto Nacional. Siempre, como hacemos en todos los comienzos de nuestras charlas, recordando la memoria de nuestro fundador y que fuera nuestro presidente, el doctor Omar Kraiker. En esta oportunidad vamos a contar con el especialista Héctor Juliano, que nos va a hablar, en este caso, de la problemática de la deuda pública argentina, es decir, algo que está más relacionado con la historia contemporánea, ¿sí? Y recordarles a todos los que nos miran ahora en directo y a aquellos que luego van a verlo en diferido, que esta charla y todas las anteriores, ¿sí?, gracias al profesor Puente, la vamos a estar subiendo y compartiendo, va a quedar siempre a disposición en el canal de YouTube del Instituto Don Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada. Así que ahí también lo pueden acceder a la misma. Como siempre, 2 o 3 recomendaciones. Acá el expositor va a hacer valga la redundancia, su exposición. Creo que al final de la misma volvemos a abrir los micrófonos como para compartir aquellos aportes, aquellas preguntas que tengamos, y luego concluimos entonces la charla en alrededor de unos 60 minutos. Entonces, sin más, Héctor, si te parece, entonces te escuchamos para que aportes lo que tengas sobre la cuestión de la deuda pública. Así que todo tuyo y te escuchamos, Héctor. Bueno, ok, buenas noches, espero que se escuche bien. Mi agradecimiento por la invitación y espero serles útiles, y les agradezco también por el interés en el tema, porque este es un tema que, como sabemos, todos los economistas del establishment y la opinión pública en general está bastante ajeno, ¿no? Hay un viejo proverbio que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe, ¿verdad? Un proverbio conocido. Y yo digo siempre que con la deuda ocurre algo parecido. La deuda es lo más importante y lo más grave que tenemos, y sin embargo a lo que se le dedica menos espacio explicativo. Así que yo trato de cubrir individualmente, como un francotirador que se ha puesto a estudiar estos temas aisladamente, y transmitirlo a los demás. De hecho, les aclaro, no pertenezco ni quiero pertenecer a ningún partido ni corriente ni partido político, así que mis datos serán lo más objetivos posible, y además basados en cifras oficiales. Si no son cifras oficiales, se las aclaro, pero tomo como referencia la poca información oficial que existe. Entrando en materia, una triple aclaración preliminar, 3 conceptos que hay que grabarse para después entender lo que voy a decir. La primera, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Creo que quien no entiende esto no sabe en qué país está viviendo, no sabe cuál es la magnitud y la naturaleza del problema, frente a qué problema estamos cuando hablamos de deuda. No tiene idea de lo que es el poder del dinero sobre la política. Son opiniones personales, pero fundadas. La segunda observación es que la deuda no es un hecho aislado. La deuda no puede considerarse como un episodio, llamémosle así, histórico, en este caso relacionado con la deuda reciente, la deuda que yo llamo el periodo contemporáneo del endeudamiento argentino, que abarca desde el proceso militar de 1976 hasta la fecha. En ese sentido no me voy a remontar al empréstito Bari, no a los antecedentes, porque no habría tiempo para abarcarlo. Pero hay una característica: la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Todo sistema es un conjunto de piezas, de elementos, de decisiones, de medidas, pero que siguen una misma lógica, siguen un determinado patrón.
Entonces ahí viene la tercera característica. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Esa es la pregunta que yo me he hecho desde hace décadas. Todos hemos escuchado hablar siempre de la palabra usura en un sentido literal, horizontal. Existe usura cuando existe una posición dominante del acreedor sobre el deudor, para sintetizarlo al máximo, ¿no? Dejando de lado las connotaciones éticas, pero esa es la relación práctica. Sin embargo, la usura tiene un trasfondo mucho más profundo que no se ataca nunca, lo que yo llamo la dimensión vertical del problema de la usura. Todos asocian espontáneamente a que el prestamista usurero es alguien, por así decirlo, que actúa mal, pero que en el fondo tiene razón, porque él lo que quiere es que le devuelvan el dinero prestado. Y yo creo que ahí, aplicándolo a la lógica contemporánea, existe un error de evaluación. Hoy en día sobra capital financiero en el mundo. Entonces los países no se endeudan tanto porque quieren, sino porque se lo imponen. Y consecuentemente cambia la óptica, porque lo que el prestamista usurero realmente quiere no es que el deudor, cualquiera sea el sacrificio que haga, le pague la deuda, se la cancele y él se quede tranquilo habiendo cubierto su riesgo. No. El verdadero objetivo del prestamista usurero es que el deudor no se la pueda pagar nunca, porque de esa manera una deuda que es circunstancial se transforma en una deuda perpetua. Esta es la trampa de deuda perpetua en la que está metida la Argentina y que empíricamente está probada históricamente, por desgracia, desde los comienzos de nuestra independencia política o nuestra independencia histórica. Pero en lo particular desde hace 47 años con el nuevo proceso de endeudamiento que irrumpe con el golpe militar de 1976. No me voy a extender sobre esto, pero quería hacerle estas tres aclaraciones preliminares porque ahora sirven de respaldo a lo que voy a decir a continuación. Unos pocos números, sin marearlos, pero para que los retengan para tener una dimensión del problema. Hoy en día, según cifras oficiales del Ministerio de Economía, la Argentina debe unos 395.000 millones de dólares, casi 400.000. Según cómo se compute el Producto Bruto, este Producto Bruto de la Argentina puede estar entre 400 y 450.000, así que, como es sabido, la deuda equivale al Producto Bruto de la Argentina. Poco más, poco menos. Iguales son medidas comparativas, no son medidas por el valor absoluto. Pero ¿qué quiere decir? Que esta magnitud de endeudamiento transforma la deuda en una obligación en conjunto perfectamente impagable. Por lo cual la Argentina convive con un problema. Está endeudada totalmente por encima de su capacidad de repago. Este es el dilema, y este es lo que los economistas del establishment soslayan. No solamente lo soslayan, sino que peor, esto tiene una formulación académica. La formulación académica de los institutos calificados de la Argentina, puedo citar desde el Instituto Di Tella hasta el SEMA, es el pensamiento del establishment financiero internacional, de que no hay problema en que los países se endeuden mientras tengan los recursos suficientes para abonar los servicios de intereses y renovar permanentemente el capital o principal de la deuda. Esto no es invención de Giuliano, esto es formulación del establishment. Es decir, se asume que las deudas no se pagan, sino que se renuevan. Esto hay una famosa frase de quien era ministro de Planeamiento de Brasil, Delfim Neto, que es un hombre, bueno, creo que falleció, pero un hombre muy respetado por el sistema financiero y por el establishment, ¿no? Que una vez coloquialmente le dijo a un periodista, dijo, pero compañero, pero amigo, dice, no hay problema, dice, las deudas públicas nunca se pagan, siempre se refinancian.
Sí, en efecto, Delfín Neto y todos quienes sostienen este esquema tienen razón, esa es la realidad. Las deudas no se pagan. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, son el país más endeudado del mundo. Estados Unidos tiene un producto bruto que ellos llaman trillions, es lo que nosotros llamamos billion o billones, o sea, millones de millones. Estados Unidos tiene un producto bruto que actualmente debe estar en el orden de los 18, 19 billones de dólares. Su deuda pública está cercana a los 30 billones. Todos los países desarrollados están endeudados y algunos por encima del producto bruto. Y son países desarrollados como Italia y Francia. Alemania un poco menos, pero creo que el porcentaje en relación al Producto Bruto de Alemania también anda en 78, 80%. Así que esto es una constante internacional en el sistema financiero. No me voy a extender, pero le daba esto como una relación comparativa. Vuelvo a los datos de la Argentina, muy pocos para no marearlos. El último saldo de la deuda al 30 de junio era 391 mil millones de dólares. Con las actualizaciones mensuales del Ministerio de Economía, yo proyecto, hago una extrapolación simple y me da que en este momento la Argentina debe por lo menos unos 395 mil millones de dólares, que como les dije antes, prácticamente son 400 mil millones de dólares. Con una aclaración, esta deuda es solamente en cabeza del Estado central. Acá no está la deuda de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, juicios contra el Estado perdidos con sentencia en firme, que son un agujero negro. O sea, estamos hablando solamente de lo que debe en cabeza el gobierno nacional, en este momento encabezado por Alberto Fernández. Esto le da una idea de que el primer problema que tenemos en la Argentina es que no conocemos cuál es nuestra deuda pública nacional. Tenemos solamente tres valores. El del Estado central, estos 400 mil millones de dólares, el de las deudas de corto y mediano plazo del Banco Central, que son una cuenta separada y suman unos 122 mil millones de dólares más, y el consolidado de deuda de las provincias, que anda en el orden de los 30 mil millones. Quiere decir que si sumamos solamente esos tres grandes rubros conocidos, la deuda estaría en 550 mil millones de dólares y siendo todavía parcial. Ahora, dicho esto, es decir, después que uno se recupera de tratar de interpretar la magnitud de estos valores, vamos al perfil de vencimientos. Como ustedes saben, el perfil de vencimientos es la secuencia en que caen los pagos de esa deuda. Proyecto de presupuesto 2023, que se está aprobando en este momento en el Congreso. El año que viene, por presupuesto, es decir, palabra oficial, Ministerio de Economía, que aprueba el honorable Congreso de la Nación, como todos los años. El año que viene le vencen a la Argentina, solamente por concepto de capital, 103 mil millones de dólares. SIC, presupuesto de la Nación. Pero el país se va a endeudar por 134, 137 aproximadamente. Es decir, se va a endeudar por 34 mil millones de dólares más todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa terrible deuda que vence, la Argentina no va a abonar neto un centavo. Va a ser rollover, va a ser refinanciación total por novación de deuda con el mismo acreedor o con un tercero, pero va a renovar la deuda, va a refinanciar la deuda íntegramente hasta el último centavo que le vence, como viene haciendo hace 47 años. Y además va a tomar 34 mil millones de deuda adicionales.
Más allá de los partidismos políticos, porque yo no me interesa esto, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. En 4 años de gestión aumentó la deuda pública en 82.000 millones de dólares. La recibió en 254.000 de la administración Kirchner y la dejó en 336.000. Siempre datos oficiales. La actual ya llega a los 400.000. Paradójicamente, este gobierno actual, Fernández, en 3 años ha endeudado a la Argentina más que el gobierno Macri, de quien se lamenta de la deuda. Es realmente notable. ¿Por qué? Porque si uno suma la deuda las deudas oficiales, tiene que el Estado central aumentó la deuda en casi 60.000 millones de dólares en estos 3 años. Pero el Banco Central paralelamente la aumentó en otros 41.000. Así que si hacemos la deuda consolidada, porque tenemos una deuda bicéfala, deuda del Estado Central por 3,95 más deuda del Banco Central fundamentalmente por LELIQ, que son letras a corto plazo, de 28 a 28 días de plazo, que devengan un interés nominal del 75% anual. Esto significa que si sumamos la deuda consolidada del Estado Central más el Banco Central, tenemos 100.000 millones de dólares. Quiere decir que estas son las realidades. El mismo gobierno que se lamenta de la deuda recibida la ha aumentado ya más que lo hizo la administración Macri. Pero esto no es solamente un pecado del actual gobierno, es pecado de todos los gobiernos. Desde el año 1976 hasta la fecha, todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida, pero todos la aumentaron. Hasta el doctor Martínez de Oz, cuando se produce el golpe militar y él hace el primer gran discurso el 4 de abril del año 76, atribuye como uno de los motivos, entre comillas, ¿no? Uno de los motivos del golpe militar, la preocupante situación de la deuda externa argentina, que en ese momento era de unos 8.500 o 9.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda externa pública, el resto era deuda privada. Ese gobierno militar, del cual el doctor Martínez de Oz era ministro de Economía, recibió una deuda pública de 5.300 millones de dólares y la dejó en 44.000. Fue el primer gran salto de la deuda, ¿no? En realidad, si queremos historiar, hubo 3 grandes olas de endeudamiento. La primera fue la del proceso militar, bajo la administración Martínez de Oz y conexos. La segunda fue el mega endeudamiento durante la convertibilidad menemista, ya que la convertibilidad se sostuvo con deuda. Cuando no se pudo pedir más deuda, se cayó la convertibilidad y entramos en cesación de pagos. Menem recibió una deuda de 62.000 millones del gobierno Alfonsín, la dejó en 122, la dejó en el doble. Y en el ínterin privatizó empresas y activos del Estado por valor de 35.000 millones con el argumento de que eso iba a servir para bajar la deuda, plan Brady mediante, y en lugar de bajar la deuda la duplicó, ¿no? Bueno, la deuda sigue sin solución de continuidad, incluso el gobierno Kirchner, cuando sus 12 años, pese a la declarada política de desendeudamiento, aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. Néstor Kirchner recibe una deuda de 151.000 millones y la deja Cristina Kirchner en el 2015 en 254.000. Punto. Son los números. Dejo que los números hablen por mí, ¿no? Lo que se confunde a la gente es que el gobierno kirchnerista, punto a su favor, endeudó menos a la Argentina en el exterior que en el interior. Es decir, la deuda se
divide o se tipifica como deuda interna si está contraída con acreedores locales y deuda externa si están contraída con deudores con domicilio en el exterior. Es decir, lo que se llama en finanzas criterio de residencia. Si yo tomo una deuda con alguien domiciliado en el exterior, es deuda externa. Lo que sí hizo el gobierno Kirchner, bajó la proporción, creo que daba 40-60 o 60-40, es decir, que el 60% de la deuda era interna, pero no por eso dejaba de ser deuda, ni no por eso dejaba de tener igual exigencia o gravedad, ¿no? Además también incluyó el hecho de que gran parte de la deuda pública, siempre fue así, pero el kirchnerismo aumentó la proporción, gran parte de la deuda pública es deuda intrasector público, deuda interestado. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente, creo que es un 40 o 41% de la deuda, que no es tema menor, un 40% de la deuda está en manos de organismos del propio Estado. ¿Con quién se endeuda el Estado? Fundamentalmente con el Banco Central, que es el principal acreedor del Estado, y con la ANSES, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que tiene por finalidad sostener el sistema previsional argentino, el 73% de los fondos del ANSES están prestados al Estado, mientras en forma bastante irritante el ANSES mantiene una política de subindexación de jubilaciones, la política del actual gobierno, que los salarios, las jubilaciones y los planes sociales aumenten menos que la inflación, o sea, una caída de los ingresos reales generalizada, sueldos, jubilaciones, planes sociales. Esta es política, esta es la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional. Dejen o provoquen que la inflación vaya licuando el gasto público por remuneraciones y por jubilaciones. No me quiero ir muy lejos porque si no de un tema voy saltando al otro, pero vuelvo a lo que decía antes. Una deuda en cabeza del Estado central de casi 400.000 millones de dólares. Vencimientos el año que viene por 103, pero aumento adicional de 34.000 millones sobre esa deuda que se renueva en su totalidad. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Los que nos prestan no son nenes de pecho, son grupos de fondos de inversión especializados extranjeros que no comen vidrio, no desconocen su negocio. Por eso la aclaración primaria de la usura. ¿Dónde está el negocio? Bueno, el negocio está en los intereses. La Argentina el año que viene tiene que pagar 3 billones de pesos de intereses, que equivalen a más de 13.000 millones de dólares. Eso por el lado del gobierno nacional. Pero se olvidan mencionar, eso se olvidan todos los economistas del establishment, ¿no? En forma, no se puede decir ingenua, se olvidan que el Banco Central paga de intereses más que el Estado central, más que el gobierno nacional. Porque en este momento la deuda principal que tiene el Banco Central es por letras de liquidez, las famosas LELIQ. Las LELIQ, bueno, aclaremos para el resto, para nivelar conocimientos con el resto de los oyentes, ¿no? Normalmente la diferencia entre letras y bonos es que las letras son a corto plazo, con términos de un año o menos de un año, mientras que los bonos son a más plazo. Macri llegó, como sabemos, a emitir bono a 100 años de plazo, lo cual es un despropósito, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y además fue producto de un negociado, porque esos bonos se rescataron antes. Pero bueno, no ese es el tema a profundizar ahora. De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, pagando 75% de interés nominal anual,
La deuda que tiene el Banco Central hoy por LELIQ pasa a los 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Acabo de bajar hace un rato el balancete del Banco Central, que es el resumen mensual que saca el Banco Central, y el stock del LELIQ da 9.24 billones de pesos. Esto equivale a 60.000 millones de dólares. O sea, esta es la deuda paralela que tiene solamente por LELIQ el Banco Central y que le vence a 28 días de plazo y por el cual tiene que pagar intereses. Para que ustedes tengan una idea, una tasa nominal del 75% equivale a una tasa efectiva del 107%. La diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva reside en que la tasa nominal es como nosotros cuando ponemos un plazo fijo. El plazo fijo tiene una tasa también del 75%. Bueno, cuando se cumple el mes, yo recibo la parte proporcional de ese mes de esa tasa anual. Pero si la renuevo acumulando intereses, es decir, capitalizando intereses, si los intereses no los retiro, los dejo, o sea, al capitalizarlo se proyecta todavía más la deuda, tengo lo que se llama la tasa efectiva, la tasa real, es decir, si yo no saco el dinero durante el año y lo voy renovando todos los meses. Por eso una tasa nominal del 75% equivale a una tasa efectiva del 107%. Esto significa que en un año el Banco Central tiene intereses a pagar mayores que el stock de la deuda. ¿Me explico? Si el stock de deuda es 9 billones y pico de pesos, en un año, la capitalización de los intereses de esa deuda va a dar cerca de 10 billones de pesos. Es una locura. El Banco Central es el agujero negro de la finanza de la Argentina, frente a lo cual este y los anteriores gobiernos no ofrecen la más mínima pauta de solución, porque directamente estamos frente a una bola de nieve imparable donde se paga una tasa de interés superior al capital, 107% anual. Y paralelamente el Tesoro Nacional está colocando deuda al 88% anual, que equivale a una tasa efectiva del 116%. O sea, estamos frente a una orgía directamente financiera producida por la deuda pública. Lo más irritante de esto no es solamente que ocurra, es que todos estos economistas del establishment que hablan todos los días por la radio, a este tema no le dedican media palabra, ¿verdad? Se habla del gasto público, se habla de las tarifas, se habla de todo, pero esto no. No sé si estoy bien de tiempo, esto era la parte, llamémosle, descriptiva. Lo único que esto configura el perfecto círculo vicioso de la usura. La deuda es la principal causa de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal se produce por acumulación de intereses impagos, porque una parte de los intereses se paga, pero la otra se capitaliza. Se capitaliza por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, es el interés devengado y no pagado. Entonces, nos encontramos con este perfecto círculo vicioso. El Estado tiene déficit fiscal, lo cubre emitiendo deuda. La deuda no se paga, pero genera más intereses. Los intereses son gasto público, son el principal rubro del gasto público. Aunque se parezca mentira, se paga más en términos netos de intereses que por el sistema jubilatorio. Porque el sistema jubilatorio es el principal gasto público nominal, pero hay que descontarle lo que el Estado recauda por aportes y contribuciones patronales. Entonces, cuando se llega al valor neto, creo que, no sé si lo tengo por ahí anotado, creo que es un 4 billones y pico de pesos, ¿no? Tomando el valor neto.
pero el primer rubro directo de gasto público es los intereses de la deuda, que son 3 billones de pesos por año. Son 13.000 millones de dólares, equivalente a 13.000 millones de dólares. Por eso no los quiero abrumar con datos, pero sí señalar, porque lo importante no es que la gente retenga los datos, porque bueno, después si quiere toma nota una vez que lo desgraba, eso lo pueden hacer, pero es dar idea de la naturaleza y de la magnitud del endeudamiento. ¿Por qué digo yo que la Argentina ha entrado en una trampa de endeudamiento perpetuo? No lo digo en balde, no lo digo, esto no es una charla de batalla o no es diatriba política, porque todos los gobiernos en mayor o menor proporción han hecho lo mismo. La realidad, la cruda realidad es esta, que la Argentina está en un estado de insolvencia estructural. ¿Qué quiere decir? Está endeudada muy por encima de su capacidad de pago. Acá se juega, y se juega deliberadamente mal, engañando a la gente con el juego entre liquidez y solvencia. En términos financieros, la solvencia de una persona, de una empresa, de un Estado, es la capacidad que tiene ese ente de poder devolver sus deudas. La liquidez, en cambio, es la disponibilidad inmediata de fondos. Entonces, desde hace 47 años se nos repite la misma frase engañosa. No, la Argentina es un país solvente. Lo que pasa es que está en una transitoria problemática de liquidez. O sea, no tiene hoy ese dinero. Pero cuando usted no tiene dinero hoy, no lo tiene mañana, no lo tiene pasado, no lo tiene nunca, esa iliquidez se transforma automáticamente en insolvencia. Entonces se está engañando a la opinión pública, repitiendo continuamente, esto lo hacen todos los gobiernos y todos los ministros de Economía y todos los presidentes del Banco Central. No, tenemos que superar este problema transitorio de liquidez, pero cuando lo superemos la Argentina va a mejorar. Como la liquidez no se consigue nunca, automáticamente la Argentina vive en un estado de insolvencia estructural, insolvencia institucional, es decir, vive frente a una deuda impagable. Bueno, podría extenderme mucho con respecto a las novedades que se han ido produciendo, pero fundamentalmente las 3 más importantes que han ocurrido bajo la actual administración son: la primera y principal, que se reconoció las operaciones irregulares de una serie de fondos buitre norteamericanos que entraron al país durante la gestión Macri con la crisis de abril del 2018. La crisis del 2018 fue una crisis provocada por un retiro abrupto de fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen una mecánica que se repite, y es la mecánica de todas las crisis bursátiles de la historia. Habría que remontarse no solamente al siglo XIX, sino a alguna de las crisis paradigmáticas, como fue la de 1907 en Estados Unidos, provocada por el banquero Morgan. ¿Qué ocurre? Existe una deuda, la deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo, todo va viento en popa, no nos tienen confianza, nos prestan, aumenta el stock, perfecto. De golpe se produce una retracción abrupta. Determinados capitales retiran dinero abruptamente y, lógico, el Estado no está en condiciones de afrontar ese retiro, no está afrontado, y se produce una corrida. Esa corrida hace que todo el mundo afluya, no solamente el Estado, y consecuentemente se cortan los víveres para el Estado y se produce la crisis. En la Argentina, como nosotros tenemos la patología de una economía bimonetaria, tenemos el problema de que los fondos se retiran, tanto en dólares como en pesos, y cuando se retiran en pesos, se van al mercado de tipo de cambio. Es decir, los acreedores financieros que operan a través de los bancos y fundamentalmente a través de del Banco Central, se practican una política extorsiva
con respecto al Banco Central, que es tradicional. ¿Me das más tasa de interés o me voy al dólar? O sea, no renuevan las LELIQ que vencen cada 28 días, se llevan ese dinero y con ese dinero compran dólares. Al haber una compra abrupta de dólares, el dólar se dispara, el dólar se traslada a los precios y automáticamente en 24 horas la Argentina tiene una corrida cambiaria y de precios. Esto la última vez que ocurrió fue en julio de este año, todavía estaba ministro de Economía Guzmán. Fue la salida de unos 1.000 millones de dólares, producto de dos fondos de inversión norteamericanos que siguen en el país, PIMCO y Templeton, ¿no? Son fondos que empezaron a jugar fuerte en la época de Macri con el llamado carry trade o bicicleta financiera. Traen dólares, los convierten a pesos, los pesos los colocan prestados al Banco Central y luego se retiran con las ganancias correspondientes. Pero como no se sabe en qué momento se retiran, el Banco Central es como si viviera con el Jesús en la boca, diciendo en cualquier momento una decisión abrupta se produce. Se le produjo a Macri. El 25 de abril del 2018, abruptamente, todo iba viento en popa. El gobierno Macri se jactaba incluso de que lo peor había pasado, había declarado el presidente Macri ante el Congreso el 1 de marzo, y resulta que el 25 de abril, de un día para el otro, le estalló una corrida cambiaria. ¿Por qué fue esa corrida cambiaria? Porque el banco Morgan Stanley sacó en un día entre 800 y 1.000 millones de dólares que tenía colocados en títulos públicos. Eso disparó la corrida, eso provocó que cayeran los valores de los títulos en bolsa y el presidente Macri a los pocos días, los primeros días de mayo, tuvo que salir a decir que el país necesitaba pedir de urgencia un préstamo por 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para no caer en default. Estas son las realidades financieras que afronta la Argentina. Yo no sé si estoy excedido en el tiempo, si no voy cerrando directamente porque me quiero anticipar simplemente con este cierre a una pregunta obligada. Muchos, después de escuchar este panorama medio catastrófico, astronómico, digamos así, se preguntan por las alternativas. Yo soy un francotirador, yo soy un investigador aislado e independiente, pero siempre digo lo mismo: el día que haya un gobierno que en lugar de convivir con este problema insoluble de la deuda, decida blanquear la situación, decida, cuando haya un gobierno que diga que el rey está desnudo, es decir, que no lo siga ocultando, que no siga ocultando haciéndose cómplice de esta tarea de desfinanciamiento institucional del Estado, de este saqueo financiero, porque este es dinero que pierde el país, ¿no? Durante la administración Macri aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. Sí, en el mismo periodo salieron por fuga o salida de capitales 86.000. Salió más dinero que el que entró prestado. Por eso la crítica de decir estamos financiando la fuga de capitales. No. El día que haya un gobierno que decida confrontar y no convivir con este problema, tendría que blanquear tres cosas. La primera, blanquear la insolvencia del país. Cuando un deudor está en cesación de pagos, lo declara. Eso no es el fin del mundo, ni es el repudio de la deuda, es el replanteo de la negociación. Es la inversa de decir lo que hacen todos los gobiernos. No, somos solventes, nosotros tenemos un transitorio problema de liquidez, pero aceptamos las obligaciones y las seguimos aumentando todavía. En algún momento tiene que haber un gobierno que pare esta sangría, no solamente la sangría de pago, sino la sangría de endeudamiento. El segundo punto, blanqueada la insolvencia del país, es, como pasa en todos los estados concursales, producir una auditoría del endeudamiento
para deslindar cuál es el grado de legitimidad de esas acreencias. Porque la deuda es secreta, no conocemos ni siquiera quiénes son nuestros acreedores, y debiera estar sujeta, como en todo estado concursal, a una auditoría de las acreencias. ¿A quién le debemos? ¿Por qué le debemos? ¿Cómo le debemos? Etcétera. Y el tercer punto es que no pueden existir delitos, irregularidades sin delincuentes, sin funcionarios que hayan faltado a sus deberes como funcionario público. Y eso tiene que ser sujeto a juicios de responsabilidad. Si algún día existe un gobierno con los pantalones bien puestos y con apoyo sectorial y popular suficiente que pueda hacerlo, esas son las tres variantes que yo propongo siempre. Blanqueo de la insolvencia, auditoría de las acreencias y juicio de responsabilidad. Esta es la gran diferencia entre optar por el intento de normalización financiera o vivir bajo la servidumbre perpetua. ¿Por qué? Porque el principal problema de la Argentina no es económico. En la Argentina está todo por hacer en materia económica. El principal problema de la Argentina es financiero. Mientras no se resuelve el problema financiero, que está centrado en la deuda, no hay política económica que aguante, no hay política económica que pueda formularse. Bueno, perdón, no sé, decime, Esteban, si me he pasado o si estoy en términos para dar lugar a algunas inquietudes o preguntas. Perfecto, no, clarísima la exposición, Héctor, y bueno, ahora sí, los que quieran aportar o preguntar o refutar, también podemos comenzar. Yo tengo un par de preguntas, pero bueno, las dejo para el final, si quieren. No sé si allá José Luis o Oscar quieren comentar algo o preguntar algo. Hola. Sí, buenas tardes, doctor o licenciado. Buenas tardes, Hipólito, ¿no? José Hipólito, sí. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Visto el panorama económico, realmente a uno lo gana la desazón, porque uno se pregunta, desde lo económico o desde lo financiero, pareciera que nuestra patria está asignada o a desaparecer o a desarticularse como tal, porque es tan caótico todo lo que usted también relató, ¿no? Que a uno no le queda otro pensamiento. Yo me pregunto y le pregunto, ¿declarar insolvencia es sinónimo de declarar cesación de pago? ¿No llegará algún día el momento en que diga la Argentina ya no paga porque no puede pagar y está siendo víctima de una maniobra disolutiva que políticamente no está dispuesto a aceptarla? Entonces no voy a pagar hasta que las condiciones para volver a hacerlo me lo permitan. ¿Qué consecuencias traería eso? Okay. No, entendida. La inquietud, en parte yo me adelanté a contestarla cuando dije que sabía que la pregunta del millón era que se hacía. Pero lo que usted dice es, primero, una diferencia fundamental. Yo nunca hablo de repudio, hablo de blanqueo de la insolvencia. Es decir, eso llevaría efectivamente a una cesación de pagos. La Argentina debiera suspender los pagos de la deuda simplemente porque la única alternativa que tiene no es pagar, es refinanciar. Entonces, si vamos a vivir refinanciando deuda hasta el día del juicio final, en algún momento alguien tiene que salir, yo decía, es decir, el rey está desnudo. Bueno, esto tiene que haber un límite. Aclaro que no propongo, porque considero, incluso yo he tenido muchas discrepancias con esto, considero imprudente y desubicado hablar de repudio de la deuda, porque nadie puede repudiar ab initio, es decir, nadie puede repudiar de partida la deuda. Lo que sí es automático es que, producida la suspensión de pagos por falta de liquidez y por falta de insolvencia,
¿no? Ahí la auditoría sea la que determine el grado de legitimidad de esa deuda. Pero aquel que haya, el Estado no puede desconocer sus obligaciones internacionales. No tenemos ni el poder ni los elementos jurídicos para hacerlo, porque la deuda, mal que nos pese, está contraída en forma formalmente legal. Y peor, la mayoría pactada con prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. Y ya hemos visto lo que nos salió, el chiste del holdout, por haber tomado unilateralmente una medida que terminamos pagando el doble. El saldo de deuda que se le debía a los holdout era 6.000 millones de dólares y terminamos pagando 18.000. Terminamos pagando por intereses el doble que por capital. Agravado por la laxitud del gobierno Macri, que frente a haber perdido el juicio lo perdió en la administración de Cristina Kirchner, pero además fue totalmente laxo y poco transparente, porque no informó cuáles eran los acuerdos a que se había llegado con los acreedores. Porque el juez Grisa, antes de fallecer, lógicamente, cuando todavía estaba al frente de la causa, estableció una mediación. La Argentina llegó a un acuerdo con los acreedores por mediación, pero nunca supimos cuáles eran los términos de esa mediación. Lo único que se limitó el gobierno es a dar cifras, y las cifras fueron esas. Se pagaron 18.000 millones de dólares por una deuda original de 6.000. Ergo, la diferencia, 12.000 millones, eran intereses acumulados, o sea, intereses acumulados, más intereses punitorios y resarcitorios. Y nunca se aclaró a quién y en cómo era el detalle de esas acreencias. Entonces, con respecto, no sé si estoy respondiendo a su pregunta, con respecto al planteo, yo lo único que digo, esto un poco replantea el dilema que tuvo el efímero presidente Rodríguez Sá. Cuando la Argentina se quedó sin fondos del Fondo Monetario Internacional en diciembre del año 2001, ¿no? Cuando esperaba desesperadamente el último desembolso del fondo, y el fondo le contestó que no le giraba más plata, porque la plata que estaba girando el fondo estaba siendo escandalosamente vendida en el mercado. Lo mismo que volvió a pasar ahora y que volvió a pasar siempre. Y eso significó que el gobierno, en ese momento, el 25% del gasto público eran intereses de la deuda pública. Una cifra que se aproxima a la actual, y que si computamos el Banco Central es peor todavía. No sé si le compliqué mucho la respuesta, pero si la pregunta suya estaba orientada acerca de las alternativas de salida, lo que le puedo reiterar es eso, los tres problemas: insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. En lo personal no veo otra, porque esto es un dilema, confrontar o convivir con un problema permanente. No sé si está más o menos claro. Bueno, perfecto, gracias. Acá Oscar tiene una pregunta, Héctor. Sí. Yo le agradezco la presentación, fue muy instructiva y muy nutritiva, ¿sí? Y en realidad yo no tengo conocimiento muy profundo de economía, pero tiendo a coincidir con usted. Fíjese usted que nosotros salimos a pedirle plata al mundo cuando nosotros tenemos arriba de 200.000 o 300.000 millones de dólares en los colchones o en el exterior. Es muy loco salir a pedirle plata a un tercero cuando la plata la tenemos nosotros. Con lo cual, en mi sentido común, yo no se la prestaría a un tipo que tiene plata, ¿no? Evidentemente tiene que haber un interés superior como para poder hacerlo. Pero más allá de esta reflexión que yo le hago, la pregunta es, usted decía que todos los países están con un nivel de endeudamiento alto. De hecho, explicaba un poco lo que pasaba en el primer mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo manejan ellos? Porque Estados Unidos es un país de primer mundo, es un país desarrollado. Y tiene una deuda, si no entendí mal, por arriba de su Producto Bruto. Esto se lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? No, está bien, aparte es perfectamente lógico. ¿Cuál es la clave de solución? Que es la misma que se le ofrece a la Argentina.
No nos interesa el quantum de la deuda, nos interesa que usted pueda pagar por los intereses. Estados Unidos, el año 2018, ¿no? Estados Unidos pagó en el año 2018 por intereses de su monstruosa deuda, que en ese momento llegaba a los 21 o 22 billones y ahora está 28, 30, en ese momento pagó en un año 550.000 millones de dólares de intereses. Pagó nuestro Producto Bruto. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos paga esos intereses y consecuentemente renueva permanentemente el capital. Los intereses son parte constante en el presupuesto de todos los estados del mundo. En la Unión Europea pasa algo parecido. Por eso incluso países con finanzas bastante estabilizadas o estabilizadas, como el prototipo de Alemania, ¿no? Pero otros países, ni hablar, Italia, España, Francia también tienen déficits fiscales y tienen deudas superiores al Producto Bruto. Lo que los salva a ellos es que pagan intereses. Entonces, la clave, el mundo funciona así. El mundo funciona con países sobreendeudados que no abonan, no cancelan, no amortizan el capital, sino que viven renovándolo, refinanciándolo. Por eso yo aclaraba, no lo desarrollé, pero es importante, que la teoría de la deuda pública moderna, digo moderna porque usted agarra manuales de finanzas públicas de hace 40 años y esto era una extrañeza. La deuda era gasto público. No, ahora la deuda no es más gasto público. La deuda se registra técnicamente bajo la línea, es decir, no aparece como gasto público. Se asume que se refinancia. Y en consecuencia, la capacidad de pago está medida por la capacidad de pago de los intereses de la deuda. Esto es, si usted es solvente para pagar los intereses de la deuda, puede renovar el capital. Ese es el problema de la Argentina, que la Argentina no tiene plata ni siquiera para pagar los intereses y vive capitalizando intereses por anatocismo. No sé si lo confundí en la respuesta, no, pero está muy bien. La gran diferencia está en que los países, no es que los países no estén endeudados, están endeudados tanto más que la Argentina, pero ellos sí destinan y cumplen con sus obligaciones de pago de intereses. Además que los tienen facilitados porque casi todos los países tienen deuda interna. Es decir, están endeudados en su propia moneda y con jurisdicciones locales, cosa que la Argentina no tiene, ¿no? O bien, una gran parte de la deuda norteamericana está contraída con su Banco Central, con la Reserva Federal. Y la Reserva Federal implica una especie de crédito abierto, ¿no? Una cuenta abierta para sostener el tesoro. No es tan simple como se dice, Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes, entonces no tiene problema. No. El Estado norteamericano le debe gran parte de su deuda. No quiero macanear ahora porque no tengo las cifras exactas, pero creo que es un 18%, por lo menos una quinta parte de la deuda se la debe a su Banco Central. Y no nos olvidemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es un banco del Estado, es un banco privado, es la federación de 13 bancos privados que controlan la emisión monetaria por delegación del Congreso y de la Nación. Así que, digamos, resumiéndole la respuesta, los países desarrollados y los países que nivelan y que están bien conceptuados, que tienen buena calificación, no es porque no estén endeudados, sino porque pueden pagar los intereses. Cuando no pueden pagar los intereses, lógicamente, ahí se acabó todo. Es lo que le pasa a la Argentina con el riesgo país, que es la sobretasa. Tener una sobretasa del 2.500 puntos básicos, los 100 puntos básicos son un punto de interés, ¿verdad? Quiere decir que si la Argentina tiene que salir hoy al mercado de capitales, tendría que tomar deuda con un piso del 25% anual en dólares, lo cual es una locura.
podría ser, ¿verdad? Por eso, el gran objetivo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que convalidó ahora el nuevo ministro Massa, ¿cuál es? Es que la Argentina esté en condiciones de cumplir el objetivo de equilibrar sus finanzas para poder volver al mercado internacional de capitales. O sea, el objetivo de todo este plan de ajuste que estamos realizando no es para no endeudarnos, sino para salir a endeudarnos más en el mercado de capitales. Esa es la gran paradoja. Por eso digo que el sistema es un sistema de trampa de endeudamiento perpetuo, y así está diseñado. Gracias. Gracias, Oscar, también por la pregunta, que era un poco para ilustrar. Yo, Héctor, tengo, bueno, se me ocurren 100 preguntas, pero digo, como para no robar tiempo, una pregunta del orden histórico y una pregunta quizás para poner blanco sobre negro. La primera que vos hablabas en cuanto a la legitimidad de la deuda, la idea de auditoría, etcétera, etcétera, creo que algo de eso había intentado Grispun y lo limpiaron de un plumazo. Vos me podrás ahí aclarar. Pero quizás en términos históricos esto. En el año 82, siendo Cavallo ministro del Central, hay una estatización de la deuda privada. ¿Correcto? Sí. Es decir, todas las empresas, Esteban, Ignacio, acá, yo, tenía, Techín, la deuda privada, listo, se la asume el Estado y sigue corriendo. Sí. Ahí, entonces, digamos, entraríamos en esta idea de cuán legítimo es y cuán legítimo no es. Eso lo podrías vos ahora aclarar. Y la segunda parte, que tendría que ser, que yo te propongo acá, es entonces, tomando la descripción o la respuesta que le estabas dando a Oscar y demás, de que el mundo, digamos, se maneja, los estados nacionales se manejan endeudados, la diferencia es que uno paga los intereses y el otro no pagan absolutamente, o no pueden pagar nada. Estamos entonces ante entidades no estatales, como son estos fondos, Quantum, bueno, etcétera, etcétera, que son, digamos, esa idea de sotogoberno, ¿no? Que está ahí y que es como el titiritero de la cosa, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Sí. A ver, vos tiraste varias cosas, trato de ir en orden. Primero, el tema Alfonsín. Cuando Alfonsín asume, no sé, por edad, lo recordamos según la edad de cada uno, su consigna fue que él iba a encarar una auditoría de la deuda para determinar qué deuda del proceso era legítima y qué deuda era ilegítima. Ese fue un eslogan de la campaña que abiertamente el gobierno Alfonsín desestimó y nunca hizo la famosa auditoría porque ese era el momento oportuno de hacerlo, ya que existía un agravante. La deuda había sido contraída por un gobierno de facto, entonces entraba dentro de los términos de lo que en materia jurídica se denomina deuda odiosa. Deuda odiosa es un concepto que muy discutible también a nivel jurídico, pero tenía una ventaja. Los teóricos de la deuda odiosa son los juristas norteamericanos, y Estados Unidos la aplicó desde la guerra de Cuba, desde el año 1898 en adelante, que consistía en impugnar la legitimidad de una deuda que fuese contraída en contra de los intereses del pueblo de la nación que lo estaba contrayendo. Era el argumento, era la oportunidad. Se debatió y tenía un ministro de Economía, Grispun, que estaba en esa tesitura, no sé cuán duro en la parte práctica, y también yo valorizo mucho a alguien que yo lo escuché en su momento, el doctor García Vázquez, radical también, un radical tradicional que era presidente del Banco Central. La gente se olvida de él, pero era una dupla importante, Grispun en economía, García Vázquez en el Banco Central. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? En el año 85,
vino el planteo, lo volaron a Grispun y a García Vázquez, asumen Economía Zurril y al frente del Banco Central José Luis Machinea, ¿no? Entonces ahí cambia el planteo, se firma un acuerdo en Nueva York por el cual Argentina reconoce la validez de las deudas contraídas por el proceso militar, con lo cual archiva la idea de investigación y se establece un paréntesis que después termina mal porque eso después es producto de una nueva renegociación y que después lleva a la caída prematura de Alfonsín por una hiperinflación en el año 89 que fue desencadenada precisamente por la deuda. Ahora, eso ya fue convalidado. Y luego fue convalidado por todos los gobiernos sucesivos, ¿no? Todos los gobiernos sucesivos que se hicieron los desentendidos con respecto al tema de la ilegitimidad, aún habiéndolo soslayado. Pero ninguno de los gobiernos fue, salvo el efímero gobierno de Rodríguez Sá, que por eso duró una semana. Porque el planteo de Rodríguez Sá, que todos hablan de la parte, digamos, de que eso fue recibido con aplausos. Lo que fue recibido por aplausos fue que un presidente fue el primero que se presentó ante el Congreso y dijo que la Constitución Nacional establece que la deuda el arreglo de la deuda es facultad del Congreso y que esa deuda debía ser investigada por sus irregularidades. Y esa fue una de las razones por las cuales cayó Rodríguez Sá, que no duró una semana. Por desgracia, los otros gobiernos ni siquiera lo han intentado. Desde entonces hasta ahora, ese tema está excluido. Con esto contestaba a tu primera pregunta con respecto a la parte histórica, digamos así. Sí, el kirchnerismo se excusó mucho en eso, hablando de que la deuda ya había sido contraída y validada por todos los gobiernos, que los congresos habían aprobado los presupuestos y por ende daban por aceptada las acreencias. Todo lo que se quiera decir, pero existía una causa Olmos, la famosa causa Olmos I que inició Alejandro Olmos. Yo colaboré con él en esa causa, incluso colaborando con él personalmente, pero él la llevó adelante, pero en soledad, como un francotirador, ¿no? Y esa causa, como es sabido, duró 18 años, él había fallecido unos meses antes, pobre, no tuvo ni siquiera la satisfacción de ver la famosa sentencia Ballestero, pero que en realidad convalidó todo, porque dijo que se habían producido irregularidades, pero estaban prescriptas por el paso del tiempo. Claro, qué viveza, una causa duró 18 años, los delitos habían prescripto entre los 5 o 10 años, entonces Martínez Dios, Dice, compañía, todos quedaron sobreseídos. Y le pasó la pelota al Congreso diciendo que el Congreso tenía que asumir el tema. Y el Congreso lo archivó y no lo trató nunca, ¿no? La primera intervención que hace el Congreso fue ahora, en marzo del año actual, para convalidar el acuerdo irregular de Macri con el Fondo Monetario. Paradójicamente, esa fue la primera vez que interviene el Congreso, para convalidar una deuda ilegítima, donde incluso el fondo había faltado a su estatuto. Me extendí mucho, pero ahora paso a la segunda parte de tu pregunta, que era el tema de la deuda, la estatización de deuda externa privada. Efectivamente, el proceso asumió una deuda externa total de 8.500, 9.000, como dije al principio, de los cuales 5.300 eran propiamente públicas. Y la deja en 44.000. Pero dentro de esos 44.000, a valores de hoy, unos 13.500 correspondían a deuda externa contraída por empresas privadas que, al no haber disponibilidad de dólares, fueron estatizadas por el Banco Central.
lo cual hizo que se socializara deuda externa que había sido contraída por grandes empresas privadas, algunas en condiciones bastante irregulares, y que de esa manera terminasen adscriptas a la responsabilidad del Estado. Fue en las postrimerías del gobierno militar, presidente Viñone primero estuvo al frente del Ministerio de Economía Sigó, y Cavallo, presidente del Banco Central. Él, junto con el hijo del general Liendo, fueron los que hicieron todas las resoluciones que establecían que si el gobierno no podía cubrir las diferencias de cambio, tenía que asumirlas el Estado. Y eso fue lo que hizo el siguiente presidente del Banco Central, Julio González de Solar, que procedió a estatizar esa deuda. Efectivamente, esa deuda que era privada pasó a ser deuda pública por una laxitud en la interpretación del Estado y por el cual lavaron deuda de ellos y derivaron al Estado empresas muy importantes, desde las empresas del grupo Macri, SOCMA, hasta las distintas grandes empresas del país, Tequín, todo. Hay una lista, eso se conoció, la lista de 900 y pico empresas que se beneficiaron con ese traslado. O sea, traspasaron una deuda privada a deuda pública, quiere decir que la estamos pagando nosotros. Y una gran parte de esa deuda es la que fue contraída con los países del Club de París. Por eso la subcausa que investigaba el endeudamiento con el Club de París, la pararon todo lo que podían, porque ahí estaba involucrada la estatización de deuda privada. Ahí metieron cerca de $1.000 millones de deuda de Cogasco, que era un juicio aparte con una empresa holandesa que no cumplió sus obligaciones con el Estado, pero ahí pesó la presión de la Unión Europea y la presión internacional, y metieron la deuda de Cogasco, que si no me equivoco eran como 800, 900 millones de dólares, la metieron como deuda externa privada y la estatizó el Estado. Así que el nivel de escándalo es mayúsculo. Eso, no sé si la otra parte, me estoy olvidando algo de tu pregunta. Esto era con respecto a la estatización de deuda externa privada, que ya ha quedado asumido. Y la otra creo que era con respecto, no el escepticismo, el realismo. El mundo está gobernado por el dinero. Es decir, gobiernan los capitales financieros, gobierna el sistema financiero internacional. Los gobiernos de turno son, están subordinados a la plutocracia. Desde el punto de vista de la teoría política, se entiende por plutocracia el gobierno de los grandes grupos económicos financieros sobre el Estado. Y efectivamente, los gobiernos no tienen autonomía financiera. Consecuentemente, no solamente la Argentina, sino la mayoría de los países del mundo dependen del capital financiero que los apoye. Por desgracia, esto es así. Una alternativa mía personal de Giuliano es la siguiente. El Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Eso es de texto. La primera es la recaudación tributaria. La segunda es la emisión monetaria controlada. La tercera es la deuda pública. Es de texto esto. Son las 3 fuentes clásicas del Estado. Ahora, el viejo profesor Walter Beberaggi Allende, a quien yo conocí y traté, que era un hombre que sabía mucho de esto, él dice, entre emitir dinero y emitir deuda, yo, Estado, siempre voy a elegir emitir moneda, porque por la moneda que emito yo no pago interés, mientras que por la deuda sí. Es decir, la deuda tiene una contrapartida, tiene un costo para el Estado. Entonces, ¿cuál es la exigencia de subordinación que los acreedores del Estado
con el apoyo del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario cumple la función de ser auditor de los acreedores externos. Esto hay que aclararlo. El Fondo Monetario no está para ayudar a los estados, está para ayudar a los acreedores del Estado, es decir, está para cuidar que los estados tengan la plata suficiente para que no dejen colgados los pagos a los acreedores de su país. O sea, el fondo no está para hacer beneficencia ni asistencia financiera para el Estado, está para cuidar intereses financieros del sistema internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esta situación, la situación de insolvencia práctica, ¿qué es lo primero que le impone el Fondo Monetario a la Argentina? No emitan moneda, emitan deuda. Este es el mensaje, punto. Cuidadito con emitir moneda, emitan deuda. Hoy en día, que la emisión está restringida, ¿sabes cuál es el principal destino de la impresión de billetes? Los famosos billetes tan denostados cuando los economistas del establishment con los liberales a la cabeza se rasgan las vestiduras diciendo la maquinita del Estado, la maquinita de imprimir. ¿Sabes cuál es el principal destino de los billetes de esa maquinita? Pagar intereses de la deuda del Banco Central. El Banco Central hace unos meses estaba imprimiendo entre 150 y 250 mil millones de pesos por mes solamente para pagar intereses de las LELIQ. Y después salen todos a coro, todos los economistas del establishment a lamentarse. Ah, no, pero el Estado usa la maquinita. Y no dicen para qué, no completan la frase, ¿no? Es decir, yo siempre digo, completen la frase. Sí, es cierto, el Estado usa la maquinita, pero ¿cuál es el principal destino de ese dinero? Pagar intereses de la deuda. Ah, no, espere, esa segunda parte de la frase no la decimos, ¿no? Que es la gran paradoja. Desgraciadamente las cosas son así. Nadie puede hacerse loco en este momento a nivel internacional. Pero si hubiese un gobierno que quisiera, en mi opinión, tratar de confrontar este sistema, tendría que proceder a aumentar la emisión monetaria controlada, que podría hacerse de forma de moneda paralela, que fue ni más ni menos lo que intentó Rodríguez Sá cuando, no sé si te acordás vos, que se habló del argentino, que había aparecido David Espósito, proponiendo que la Argentina emitiese una moneda paralela que se iba a llamar el argentino para reforzar la disponibilidad de dinero. En realidad, yo soy de los que creen que el verdadero motivo por el cual cayó Rodríguez Sá en una semana no fue por blanquear la insolvencia, porque alguno tenía que salir al escenario a blanquear, a decir que el país no podía pagar. Fue cuando trascendió que la Argentina estaba pensando en emitir una moneda paralela. Yo tengo, para quien les interese, tengo una página, un blog, y he elaborado varios trabajos al respecto, en una de las cuales propongo la emisión de moneda paralela, inconvertible, no moneda directa, sino moneda inconvertible que giraría bajo un circuito de moneda paralela con valor cancelatorio e inconvertible, que no sirviese para operaciones de conversión monetaria. También soy partidario de que en todo el país se prohíba las operaciones en moneda extranjera. Es decir, en la Argentina hay que quemar las naves. Tener una economía bimonetaria quiere decir que vamos a tener siempre el arbitraje entre la moneda local y la moneda extranjera, entre el peso y el dólar. Y ese arbitraje, ¿con qué se regula? Con la tasa de interés. Entonces vivimos bajo la permanente servidumbre del arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. ¿Me da más tasa de interés o me voy al dólar? Y es claro, si está permitido. Por eso la primera premisa, hace poco la repitió el doctor Cavallo y muy consecuentemente Milei y compañía y todo. No, la solución en la Argentina, lo dijo el doctor Cavallo mismo ahora, ¿no?
es que se permita que en todo el país se pueda utilizar la moneda que cada individuo quiera. Bueno, yo pienso exactamente contrario, porque no hay economía nacional sin moneda nacional. Si alguien me viene a traer la solución de que porque tengo dinero extranjero voy a crecer acá, no, porque ese dinero extranjero va a venir a arbitrar financieramente con la tasa de interés local y va a seguir con el saqueo financiero de la economía argentina, que es el que estamos viviendo. Nosotros vivimos lo que yo llamo es un balde financiero cribado, agujereado. Nos sale más plata que la que entra porque el costo de la deuda pública es una permanente sangría financiera de las finanzas públicas. No sé, me extendí un poco, pero quería responder más completo a tu pregunta. No sé si me quedó algo pendiente de eso. No, está más que claro, Héctor, y obviamente que el tema da para muchísimo más, y no solamente desde la actualidad, sino también esto que tocábamos recién de la historicidad de la deuda, como vos lo señalaste al principio, desde la Baring Brothers hasta acá, ¿no? Yo por mi parte, digamos, no tengo más nada que agregar. No sé si alguno quiere agregar algo, o si no, damos por concluido el encuentro, agradeciendo. Sí, Oscar. No, yo para agradecer nada más. Ah, bueno, perfecto. Agradecemos entonces al profesor y el licenciado Héctor, que dicho sea de paso, creo que estaba en el flyer, ha escrito casi 12 tomos sobre la cuestión de la deuda pública argentina. Tiene su blog, y bueno, y esta charla obviamente la van a encontrar luego en nuestro canal de YouTube. Sí, Héctor, te escuchamos. Bueno, primero, así recíprocamente, yo les agradezco a ustedes por el interés, por el nivel de las preguntas también, por el espacio de poder llegar con este mensaje así de francotirador a un público nuevo. Pásame tu dirección de mail, yo te voy a hacer llegar un correo sin compromiso de lectura, pero ahí está el website donde yo tengo, porque yo ese libro que ya tiene 12 tomos, estoy trabajando en el tercero, es la compilación de todos mis trabajos escritos sobre la deuda, que arrancan desde hace 20 años aproximadamente, desde la crisis del 2001. Pero lo puse porque no es una tarea económica, lo puse en versión digital, de tal manera que cualquiera puede acceder, está en mi página web. Está el índice completo, así que si alguno quiere remontarse a algún episodio, al canje del 2001, del 92, que es el Plan Brady, o al megacanje del 2005, Kirchner-Labaña, puede encontrarlo. Así que pasame después la dirección de la página web o el link para retransmitirlo. Ningún problema, Héctor, por supuesto que sí, y te agradecemos mucho entonces tu presencia, tu colaboración, y bueno, y esta ilustración sobre esta problemática que, bueno, nos tiene a todos un poco atados, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, y seguramente esperemos volver a convocarte para seguir con este tema más adelante. Okay, pero lo útil, y les agradezco el espacio también a ustedes y la atención. Gracias. No, por favor, a todos. Muchas gracias. A todos muchísimas gracias, y bueno, los convoco entonces para la última charla del año, el cierre del año, que va a ser ahora el viernes 2 de diciembre, si Dios quiere, por también agenda de nuestro expositor para cerrar, que es el doctor Pablo Schurman, que ya me confirmó que va a estar hablando sobre la cuestión de la soberanía nacional, pasado, presente y futuro. Igual lo vamos a comunicar con el flyer. Muchísimas gracias a todos, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Héctor, nuevamente. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.